Graba. Bueno, entonces, la clase de hoy, bueno, a ver, vamos a aceptar a dos más. Entonces, bueno, la clase de hoy vamos a empezar con otra glándula, ya no nos quedan muchas, quedan poquitas. Este, hoy nos va a tocar una glándula muy importante, el páncreas. No sé por qué no se pueden, hay dos, tres personas que no se pueden unir. Le pongo, ahí está, espero que se puedan unir. Entonces, el páncreas, es una glándula, se la puede tomar como una glándula, un órgano, ¿sí? Que va a estar ubicada, bueno, justamente en la cavidad abdominal, ¿sí? Está muy cerca del estómago y del intestino, pegaditos al estómago y al intestino. Y es una glándula que va a tener dos actividades o dos funciones. Va a tener una función exócrina y una función endócrina, ¿sí? Entonces, este tipo de glándulas que nosotros ya habíamos visto cuando hemos iniciado en este cuatrimestre hablando sobre glándulas, habíamos visto que este tipo de glándulas nosotros le íbamos a llamar glándulas mixtas, ¿sí? Porque tenían una función que era endocrina y también una función exócrina. Bueno, básicamente eh, a modo de refrescar algunos contenidos nada más, que ustedes ya lo deben haber visto en el secundario. eh, Presenta tres regiones, ¿sí? La cabeza, el cuerpo y la cola. Eh, Ahí está. Entonces, como habíamos dicho, va a tener dos funciones, ¿sí? Una función exócrina y una endócrina. Entonces, lo que va a corresponder a la porción exócrina del páncreas es la producción de jugos digestivos, ¿sí? Estos van a estar formados principalmente, digamos, por enzimas eh, que van a intervenir, digamos, en lo que es las degradaciones de azúcares, de lípidos, de ácidos nucleicos, de proteínas, ¿sí? Y en ese jugo también, en ese jugo digestivo que va a enviar hacia el duodeno, también van algunas sustancias que van a hacer que, bueno, justamente el ácido que viene desde el estómago no afecte o ayude a proteger, digamos, al intestino, ¿sí? A producir bicarbonato para justamente poder elevar el pH. ¿Está bien? Eh, y después, ¿sí? También vamos a tener una porción endocrina, que esta porción endocrina, digamos, va a estar como distribuido, digamos, en todo este órgano a través de agrupaciones de células, ¿sí? Son ciertas células que están reunidas y van a estar alrededor, bueno, justamente perdón, van a estar distribuidas en esta glándula y esa acumulación de células, ¿sí? Se la llama islotes, ¿sí? Porque justamente tienen como formas de pequeñas islitas, ¿sí? Que van a estar dentro de este órgano, de esta glándula. Esos islotes se los puede llamar de dos maneras, ¿sí? La más fácil, ¿sí? Es islotes pancreáticos, pero si a ustedes les gusta complejizar un poco las cosas, los pueden también llamar islotes de Langerhans, Langerhans, perdón, así se pronuncia, Langerhans, ¿sí? De cualquiera de las dos formas ustedes lo pueden nombrar, ¿sí? Yo les sugiero que utilicen islotes pancreáticos porque es mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, estas células van a estar agrupadas, este acúmulo de células, lo que van a hacer es producir, bueno, justamente las hormonas. Bueno, acá teníamos un poco lo que nombraba hace rato, lo que es las funciones exócrinas, ¿sí? Ayudan a descomponer los carbohidratos, las grasas, las proteínas, los ácidos nucleicos,
¿sí? Pero la parte endocrina, que es la que a nosotros nos va a interesar, eh, justamente, o sea, del páncreas, es la producción de estas hormonas que son la insulina y el glucagón. Bien, en estos islotes pancreáticos, ¿sí? Esas acumulaciones de células, se pueden distinguir, digamos, varios tipos de células, porque, bueno, se van a producir varios tipos de hormonas. Si bien nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la insulina y el glucagón, fíjense en que también pueden producir otra sustancia como la somatostatina, ¿sí? Eh, entonces, dentro de los islotes pancreáticos, ¿sí? Se van a encontrar, bueno, justamente cuatro células distintas, ¿sí? Que son llamadas alfa, beta, gamma y delta. Las más importantes o las más notorias, digamos, son las células alfa y beta, que son las que van a producir, bueno, justamente las hormonas que nos interesan a nosotros, ¿ven? La insulina y el glucagón. Bueno, estas dos enzimas van a actuar en lo que es la regulación de los niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Entonces, les habíamos hablado un poco en clase sobre qué es lo que hacía la insulina, que promovía justamente la disminución de los niveles de azúcares en sangre, mientras que el glucagón actuaba de forma contraria, permitía que aumenten los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Bueno, ahí vamos a Cejas, Marini, Paula, a ver si podemos ver que acceda. Ahí está. Uy, ahí está. Entonces, acá tenemos, bueno, justamente estas células, ¿sí? Células alfa y beta, y estas células son las que van a producir, bueno, justamente las hormonas, y fíjense que están pegadas a un vaso sanguíneo, en este caso es un capilar, y justamente van a producir las hormonas y van a ser liberadas en el torrente sanguíneo. Bueno, estos capilares, esto que dice acá, fenestraciones, son como perforaciones que tiene la pared del capilar. Entonces, por ahí va a estar por ahí van a estar entrando, digamos, las hormonas a través, hacia el torrente sanguíneo, perdón. Bien, vamos a empezar con la primera hormona que vamos a ver hoy, ¿sí? La Y me ha insulina. pasado un tiempo y después no me ha pasado más. Y la abogada lo que quiere es reclamar la deuda. Le digo, él no va a poder pagar esa plata. Imagínate, son cuántos años. Le digo, Bueno, mínimamente. Chicas, ¿alguien está hablando de abogacía? bueno, la insulina, ¿sí? Y el glucagón, ambas hormonas son cadenas de aminoácidos. Están formadas por cadenas de aminoácidos. Nosotros habíamos dicho que este tipo de hormonas que íbamos a ver que estaban constituidas por aminoácidos le vamos a llamar como de naturaleza proteica, ¿sí? Una de las características que va a tener la insulina es que... uy, ¿qué ha pasado acá? Ya. Una de las características de la insulina es que conserva, digamos, su estructura a través de las especies, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, por ejemplo, la insulina de una vaca y la insulina de un chancho es muy parecida a la insulina que produce el humano, ¿sí? Y eso es algo bastante raro que un tipo de proteína sea producida, digamos, o se conserve, digamos, la fabricación de esas proteínas en las distintas especies. Bueno, acá tenemos lo que es una insulina humana, ¿sí? Uy, perdón. Acá tenemos lo que es la insulina humana, ¿sí? Está formada por dos cadenas de aminoácidos. Ahí podemos ver, bueno, justamente estas pelotitas que parecen como cuentas de collar, ¿sí? Como un collar. eh, Representan, bueno, justamente las cadenas, ¿sí? Ahí tenemos una cadena de color morada y una cadena de color azul. La unión de estas dos cadenas, ¿sí? Se va a dar a través de un tipo de unión que se llaman puentes disulfuro, ¿está bien? Eso no importa que se acuerden, pero tengan en cuenta que toda esta estructura que estamos viendo acá es la insulina, ¿sí? Y está formado, bueno, justamente por distintos tipos de aminoácidos que lo vemos acá, y esas dos cadenas están unidas por puentes disulfuro.
Em, la similitud, digamos, estructural que va a presentar, digamos, entre las distintas especies, eso hace que, bueno, justamente nosotros podamos llegar a utilizar esas insulinas que son producidas por otros animales para utilizarlas nosotros. ¿Está bien? Por ejemplo, la insulina de la vaca, ¿sí? Se diferencia de la insulina humana en tres aminoácidos, ¿sí? Eh, que ahora yo no me acuerdo bien cuál es la posición de cada uno de los aminoácidos en la insulina de la vaca, pero supongamos que una vaca tiene una insulina y difiere en... Ah, me olvido de poner el puntero láser acá. Entonces, supongamos que una vaca difiere en estos tres aminoácidos nada más, ¿sí? O sea que tenemos una molécula que es muy parecida, solamente que va a diferir en estos tres aminoácidos. Y en cambio, con la insulina del chancho, solamente se diferencia en un aminoácido, que podría ser este. ¿Está bien? Entonces, eh, eso hace, bueno, que estas moléculas sean muy parecidas, o sea, la insulina producida por los otros animales es muy parecida a la insulina del humano. Y eso, bueno, ha sido utilizado durante muchos años para los tratamientos, digamos, de lo que es la diabetes. Lo que sucede también es que, a pesar de que sean tan parecidas, ¿sí? Nuestro cuerpo sabe reconocer cuál es la insulina humana y cuál no es insulina humana, ¿sí? Por más que sean muy parecidas, el cuerpo las sabe reconocer. Y eso ha generado que nuestro cuerpo, cuando se incorpora, digamos, insulina de chancho, que es la más parecida a la del humano, se incorpora la insulina del chancho en el cuerpo humano, a la larga nuestro cuerpo la termina reconociendo y van a generar anticuerpos para destruir esa sustancia porque es una sustancia extraña, ¿sí? No ha sido producida por nosotros y tiene algo diferente, que es un aminoácido. Entonces, nuestro cuerpo la va a rechazar. Entonces, a alguien se le ha ocurrido una brillante idea de producir insulina humana utilizando a otros organismos, ¿sí? Entonces, lo que se ha hecho acá, bueno, justamente es utilizar a las bacterias, ¿sí? A esas bacterias se le coloca un gen, ¿sí? Que es el que va a codificar la proteína de la insulina, y ese nuevo, digamos, ese gen que ha sido incorporado en la bacteria hace que, bueno, justamente la bacteria produzca la insulina humana, ¿sí? Entonces, este es el tipo de insulina que nosotros, bueno, que los humanos, digamos, utilizan, digamos, como este, digamos, se la utiliza, digamos, para las personas que tienen diabetes, utilizan este tipo de insulina, que es una insulina fabricada a partir de bacterias a las cuales se le ha colocado el gen humano de la codificación de la insulina, ¿sí? Como los genes, ¿sí? Cada gen, digamos, va a codificar una proteína, lo que se ha hecho es copiar un gen humano de la insulina, se lo copia, se lo pega en la bacteria y la bacteria es la que va a terminar produciendo esta insulina, ¿sí? Y eso ha hecho que sea mucho más barato que aparentemente la obtención es de insulinas de otros animales. Entonces, con esta técnica ha hecho que sea, digamos, mucho más barata la obtención de insulina y esta misma técnica hasta se puede aplicar para otros tipos de animales, generalmente domésticos, y que sean de interés para el humano, como por ejemplo el perro, ¿sí? Profe, disculpe, dijo que se producía la insulina con bacteria y qué más. No, 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 no. O sea, es así. Nuestro ADN, ¿sí? Nuestro ADN tiene la receta de cómo se fabrica esa insulina. ¿Está bien? Bueno, como los otros animales van a producir también insulina, que es parecida pero no igual, ¿sí? Es muy parecida pero no igual, ¿qué es lo que se hace? Se copia, digamos, el gen humano de la insulina,
mediante técnicas que son bastante complejas, digamos, se lo pega en el ADN de una bacteria, ¿sí? Como lo vemos acá, ¿ven? Acá tenemos el ADN bacteriano, pintado de verde, es un ADN circular, se le pega el gen, digamos, nuestro, digamos, que va a producir nuestra insulina, se lo pega, ¿sí? Se lo pone adentro de la bacteria y la bacteria, como tiene el gen para fabricar nuestra insulina, la bacteria lo va a fabricar a esa insulina nuestra, ¿está bien? Y esa insulina es la que después se utiliza, digamos, para las personas con diabetes, ¿sí? Esa es una técnica, ¿está bien? Que Ah, se bien, hace. bien. Es para obtenciones de insulinas a través de cultivos de bacterias, ¿está bien? Bueno, ¿qué va a pasar en nuestro cuerpo? Eh, Nosotros vamos a producir la insulina, ¿sí? Pero es un proceso bastante largo y complejo, porque, bueno, si bien está en nuestro ADN, digamos, cómo fabricar una insulina, eh, esa información es extremadamente grande y por lo tanto se va a producir una molécula que es extremadamente grande. Esa molécula, ¿sí? Esa proteína, es llamada preproinsulina, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar después con esta molécula? Empieza lo que vendríamos a hacer nosotros a veces, como lo hacemos con los videos, que empezamos a editarlos, ¿sí? Para sacar pedacitos o empezar a pegar partes distintas. Bueno, acá se hace lo mismo. Fíjense en acá que nosotros acá tenemos esta molécula que se llama la preproinsulina y está, bueno, justamente con distintos colores, ¿sí? Y nosotros habíamos dicho que la insulina eran dos cadenas que estaban unidas por los puentes disulfuro. Entonces, en nuestro propio cuerpo va a ocurrir todo este proceso, que es de una edición de la molécula esta que es extremadamente grande. Entonces sale primero esta secuencia que fíjense acá que está aquí, ¿sí? Esta que está de color morado, ¿sí? Se la corta y va a quedar esta porción que va a estar formada por aminoácidos que van a estar representados por este color azul, verde y amarillo, ¿sí? Entonces, esta nueva molécula, ¿sí? Que va a estar formada por estos colores azul, verde y amarillo, se llama proinsulina. Y después viene el último corte, ¿sí? Fíjense en que lo que se va a eliminar es la parte amarilla, ¿sí? Entonces se hace un corte y van a quedar la cadena verde y la cadena azul, que eso va a representar lo que nosotros llamamos insulina. Entonces, fíjense ustedes todo el camino, ¿sí? Que se ha realizado, bueno, justamente para fabricar la insulina, ¿sí? Es una molécula extremadamente grande y se la va a editar, ¿sí? Se le hace cortes y pegue para que ya quede formada la insulina que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Entonces va pasando por distintos caminos, ¿sí? La primera molécula se va a llamar preproinsulina, ¿sí? Cuando es cortada o editada la primera parte, ¿sí? Va a formar la proinsulina y por último, cuando ya se hace la última edición, va a quedar la insulina. Entonces, lo que tenemos acá, fíjense, es una cadena celeste, una cadena de aminoácidos que acá va a estar representada por el color verde y va a estar unidos por puentes disulfuros. O sea, fíjense en esta imagen que está acá y miren qué es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Solamente con distintos colores, obviamente, ¿sí? Son dos cadenas de aminoácidos, ¿sí? Acá tenemos una de color morada y acá una de color azul, que van a estar unidos por estos puentes disulfuro. Y acá tenemos lo mismo, pero bueno, con otro color, ¿sí? Porque son imágenes distintas, de distintos lugares, pero fíjense que son dos cadenas de aminoácidos, ¿sí? Unidas por los puentes disulfuro. Entonces acá tenemos ya nuestra proteína, ¿sí? Que es la insulina. Bueno, todo ese proceso va a ocurrir en distintas organelas de nuestro cuerpo, ¿sí? Si bien la proinsulina, bueno, va a ser producida acá en el retículo endoplasmático, ¿sí? Porque ahí es donde se van a fabricar las proteínas, cuando van pasando, digamos, por distintas organelas hasta formar la insulina, y llegar hasta la parte de Golgi donde se la va a empaquetar,
¿sí? Se la envuelve, ¿está bien? Ahí se hace el packaging, digamos, ¿sí? Se le va a envolver a esta insulina para que después, cuando sea necesaria, se la libere, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá, que son estos puntitos rojos, ¿sí? Acá tenemos los gránulos, estos que están llenos de insulina, y esta sería una célula beta que ha producido la insulina y ahí se está liberando ya la insulina para que pueda actuar. Bueno, ¿qué pasa con la insulina cuando es liberada ya a nuestra sangre? Tiene una vida media, o sea, esa molécula que es liberada hacia la sangre vive solamente 5 minutos, ¿sí? Y si es que en esos 5 minutos no ha podido actuar, no se ha podido desempeñar la función que ella tiene, inmediatamente nuestro cuerpo la empieza a degradar, ¿sí? Eh, ¿Cuándo nosotros vamos a producir y liberar insulina en nuestro cuerpo? Bueno, después de la alimentación. ¿Sí? Nosotros nos alimentamos, ¿sí? Digerimos, acá tenemos el intestino que está absorbiendo toda la comida para pasar todos los nutrientes, digamos, que pasan hacia el torrente sanguíneo. Entonces, cuando empiezan a aumentar los niveles de glucosa en sangre, que han sido absorbidos, esa glucosa que ha sido absorbida acá en el intestino pasa hacia la sangre, nuestro cuerpo inmediatamente empieza a producir la insulina para que esa insulina sea utilizada, ¿sí? Bueno, los efectos que va a tener son varios, ¿sí? Y pueden llegar a ser hasta de largo alcance. Entonces, es una hormona que va a tener un efecto hipoglucemiante, o sea, va a disminuir los niveles de azúcar en sangre. ¿Está bien? Pero también va a tener otras funciones, ¿sí? Ya que va a permitir que las células puedan absorber algunos aminoácidos y electrolíticos, pero la función principal es la de sacar la gran concentración de azúcares que puede llegar a tener la sangre. Y ese azúcar después va a ser utilizada, bueno, justamente como energía para muchos procesos, como por ejemplo el crecimiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Que tenemos que fabricar hueso, que tenemos que fabricar más músculo, entonces ese azúcar va a ser utilizada para eso. Bien, acá tenemos los efectos que va a tener la insulina en distintos tipos de tejidos. Fíjense, en el tejido adiposo, o sea, en el tejido graso de nuestro cuerpo, donde se acumula la grasa, este, va a generar una mayor penetración de la glucosa en esas células. O sea, las células grasas van a empezar a este, absorber, digamos, mayor cantidad de glucosa y esa glucosa después va a ser utilizada para sintetizar más ácidos grasos y más grasa. ¿Está bien? Esos ácidos grasos después se van a terminar transformando en grasa. Entonces, la célula que tiene una cierta cantidad de grasa y empieza a absorber azúcar, después va a tener una mayor concentración de grasas, ¿sí? Y en el hígado va a producir, bueno, justamente una mayor síntesis de proteínas y también mayor síntesis de lípidos. En los músculos, ¿sí? Este, mm, ¿Qué es lo que va a hacer? Una vez que entra ese azúcar en los músculos, va a ser utilizado, digamos, para obtener energía para la actividad de esos músculos, ¿sí? Y acá tenemos cómo funciona, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la insulina? Entonces, acá podemos ver una célula, que esto nosotros lo podemos imaginar, la célula de nuestro hígado o una célula muscular. Vemos que cuando la insulina llega, ¿sí? Hasta su receptor que está en la membrana, porque al ser una hormona de naturaleza proteica, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a unir a su receptor que está en la membrana. Entonces, la unión, digamos, de la insulina con su receptor va a desencadenar una serie de reacciones que lo que va a terminar haciendo es que se abran los canales de glucosa. ¿Sí? Entonces acá podemos ver que la glucosa está en la sangre y acá está en nuestra célula, ¿sí? Entonces cuando la insulina se une a su receptor, va a permitir que la glucosa pueda entrar en una célula muscular o en el hígado, ¿sí? Para que se pueda acumular. Esto puede ser una célula muscular, puede ser un adipocito, una célula grasa, ¿sí? Entonces habíamos dicho que en los adipocitos, cuando entraba este azúcar, iba a servir para formar
mayor concentración de grasas o de lípidos, ¿sí? O en nuestro hígado para formar el glucógeno. Y ahí podemos ver, miren, cómo actúa, ¿sí? Acá tenemos el puntito amarillo que es la insulina, se une a su receptor y es una señal para que, va a emitir como una señal para que el azúcar, que acá está, fíjense que está representado como los cubitos estos de azúcar, entren en el interior de la célula. O sea, pasan desde la sangre hacia el interior de la célula. Normalmente estos canales de glucosa están cerrados y solamente se van a abrir cuando la insulina se una a su receptor. Bueno, ya habíamos hablado también un poco de los tipos de diabetes. Hay básicamente dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. ¿Sí? La tipo 1, que es lo que le llaman la diabetes juvenil, que se da, bueno, justamente por la incapacidad del páncreas para producir insulina, que eso se daba muchas veces porque las mismas células de nuestro cuerpo a veces no los reconocen a las células del páncreas y la empiezan a matar a esas células, ¿sí? A las células de los islotes pancreáticos. Entonces, al no producir más insulina, la persona termina haciéndose insulino dependiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no tiene la capacidad de fabricar insulina. Y después hemos visto también la diabetes tipo 2 donde sí se produce una normal cantidad de insulina, solamente que nuestro cuerpo no la puede reconocer a esa insulina, ¿sí? Y esta es la diabetes que se da en personas ya mayores de 40 años, ¿sí? Uy, perdón. Entonces, acá habíamos visto esto que les contaba de la diabetes tipo 1. Fíjense en que, a ver si se ve acá, bueno, células productoras de insulina que están pintadas en azul, estos son los islotes pancreáticos, y esto que está pintado acá en rojo son vasos sanguíneos. Entonces, por algún motivo, ¿sí? Nuestras propias células defensivas no las reconocen a estas células productoras de insulina, entonces las empiezan a degradar. O sea, al no tener estas células no se produce insulina, ¿sí? Que esa es la insulina, la diabetes tipo 1, ¿sí? Y bueno, justamente acá está representado por un niño porque esto se da, bueno, justamente en personas jóvenes. La diabetes tipo 2 se producía en personas mayores, ¿sí? Bueno, después esto es como dato curioso para que vean cómo va avanzando, digamos, esta enfermedad, ¿sí? Sobre todo aumentando mucho lo que es la diabetes, las diabetes, digamos, tanto en niños como adultos, pero fíjense en cómo van aumentando los porcentajes. Bueno, y la otra hormona tiene un efecto contrario a la insulina, ¿sí? Esta hormona es una contrarreguladora de la insulina, el glucagón. ¿Por qué? Porque esta hormona lo que va a hacer es permitir que los niveles de azúcares aumenten en la sangre. Esto obviamente va a pasar, por ejemplo, en determinados momentos, por ejemplo, en etapas que estamos de ayuno, ¿sí? Donde nosotros no estamos ingiriendo comida, pero necesitamos energía. Entonces, nuestro cuerpo va a producir, bueno, justamente el glucagón para actuar, bueno, justamente en el hígado. ¿Por qué en el hígado? Porque el hígado es el órgano, digamos, donde se va a guardar el azúcar de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces empiezan a unirse en distintas cantidades las moléculas de glucosa y va a formar otra molécula que es mucho más grande que se llama glucógeno, ¿sí? Entonces el glucagón que es producido en el páncreas es liberado sobre el torrente sanguíneo, llegan hasta el hígado y el hígado empieza a desarmar ese glucógeno, ¿sí? Empieza a desarmar ese glucógeno en moléculas más chiquitas de glucosa y que pasan hacia el torrente sanguíneo. Entonces, al pasar la glucosa desde el hígado hacia la sangre, aumentan los niveles de glucosa en sangre. Bueno, y ahí, a ver si... Uy, perdón.
Y acá tenemos los efectos, ¿sí? Que van a tener estas dos hormonas. Entonces nosotros cuando aumenta la cantidad de glucosa, ¿sí? En nuestro cuerpo, en nuestra sangre, las células beta de nuestro cuerpo, de los islotes pancreáticos, aumentan la concentración de insulina. ¿Qué es lo que va a hacer la insulina? Va a hacer que las células de nuestro cuerpo empiecen a tomar esa glucosa que está en sangre y acumularla en el cuerpo. Y por lo tanto el efecto es de la disminución de glucosa en sangre. Ahora, cuando la glucosa, ¿sí? En sangre está en niveles muy bajos, eso va a ser una señal para la liberación del glucagón, que es lo que tenemos acá. Entonces aumentan las concentraciones de glucagón. Y ese glucagón va a tener estos efectos, ¿sí? Glucogenólisis y gluconeogénesis. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que se va a fabricar, perdón, no es que se va a fabricar, sino que se va a producir la liberación de glucosa a partir del glucógeno, ¿sí? El glucógeno, recuerden que está acumulado en el hígado, que es una molécula extremadamente grande que empieza a romperse en pedazos más chiquititos y esos pedazos chiquititos son la glucosa. Y por lo tanto los niveles de glucosa aumentan en la sangre, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar porque ya me queda menos de un minuto. Bueno, escuchen, ya nos vemos la próxima clase. Eh, uy, tengo que poner